Conde de Montecristo. En Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12, con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes: el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, el doctor Leyenda, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030, y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682, y el príncipe y rey de Corona, en Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, y está ubicado en el 100 Raya 05 de Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001, y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades, y hoy nosotros, los dominicanos, celebramos el Día de los Padres, y como es de costumbre, el Conde de Montecristo celebra el Día de los Padres todos los domingos. Y a todos los padres dominicanos, mi República Dominicana, en mi querida Quisqueya y el mundo, un feliz Día de los Padres. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, en Realidades. Presentamos Realidades, con el Conde de Montecristo. La voz del partido quisqueyano, demócrata cristiano en la ciudad de Nueva York y el mundo. Soy hijo de mi tiempo y lugar. Fausto Rodríguez. En Realidades. Realidades. Y hoy ya tengo en línea a nuestro hermano José Reyes. Hermano Reyes, buenos días. Buenos días, hermano Fausto. ¿Cómo le amanece hoy en día? Como una roca, hermano Reyes. A Dios gracias. Me desperté, tomé café, oré. ¿Y usted, hermano Reyes, cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Contento de estar nuevamente aquí con tu amada audiencia para dar palabra del Altísimo. Sí, a toda nuestra gente que actualmente está en casa escuchando la 1380, y a toda mi gente que está actualmente en Facebook, gracias por estar ahí. A toda mi gente de Argentina, a José Antonio Silva, y a Nancy, a mi querido Juan Batista ahí en Ecuador, al doctor Juan Tineo, Gladys Montolío, toda la gente que me sigue, gracias por estar ahí. Adelante, hermanos Reyes, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy una breve reseña de José, uno de los grandes patriarcas de la Biblia. Adelante, hermanos Reyes. Amén, amén. Dios les bendiga, amada audiencia, que la gracia y la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Como siempre, le habla su hermano José Reyes con la palabra de Dios en este día. Traemos palabra de José, una breve reseña de la historia.
José fue el 11º hijo de Jacob, nacido por la providencia divina, su primer hijo con la estéril Raquel, su esposa favorita. La historia de José se encuentra en Génesis, de los capítulos del 35 al 50. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, razón por la cual sus hermanos los odiaban. Desde su juventud, José era quien supervisaba el trabajo de sus hermanos para darle a su padre Jacob un informe acerca de ellos. Para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. El odio hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzara en una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban y Judá propuso vender a José como esclavo. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. José fue vendido por los comerciantes al capitán de la guardia del faraón llamado Potifar, llegando a convertirse en el supervisor de la casa, ya que Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que hacía. La esposa de Potifar trató de seducir a José, a lo que éste se negó y fue llevado a la cárcel. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios e interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión, el copero y el panadero del faraón. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas y el copero fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición. 2 años más tarde, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños que lo perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños. El rey llamó a José y le contó sus sueños. De acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de cosechas abundantes seguidos por 7 años de una severa hambruna en toda la tierra y aconsejó al rey para que empezara a almacenar grano, alimentos, como parte de una preparación para la próxima escasez. La sabiduría que mostró José por el Dios que le servía, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo después del rey. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se lo vendió a los egipcios y extranjeros durante los años de hambruna. Durante estos años de abundancia, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando el hambre azotó, Jacob envió desde Canaán a sus hijos a Egipto para comprar alimento, excepto a Benjamín, su hijo más joven y el único otro hijo de Raquel. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quienes ellos no reconocieron. Sin embargo, José sí reconoció a sus hermanos. Los probó acusándolo de ser espías. Los encerró durante 3 días y luego los libertó a todos excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndole que volvieran con su hermano menor. Sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos por la culpabilidad por haber vendido a su hermano años antes. José escuchó su discusión, detuvo a Simeón en la cárcel y envió a los demás por su camino, devolviendo secretamente el dinero en sus sacos de grano. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta que les habían regresado el dinero, temieron aún más. Una vez en casa, le dijeron a su padre Jacob todo lo que le había sucedido. Jacob lloró de nuevo la pérdida de José y a eso añadió la pérdida de Simeón. El hambre llegó a ser tan grave, que Judá persuadió a Jacob a que enviara a Benjamín con él, dando su propia vida como garantía. Jacob estuvo de acuerdo, enviando también de las mejores frutas y el doble del dinero para el grano. Cuando José vio de nuevo a sus hermanos de regreso, ordenó a sus siervos que prepararan una gran comida para el cenar con sus hermanos. Temerosos por la invitación a la casa de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo de José
lo tranquilizó y trajo a Simeón. Cuando José regresó, les preguntó sobre el bienestar de su familia, y cuando sus hermanos se sentaron a comer en una mesa aparte de José, se quedaron sorprendidos de ser puestos en la mesa por orden de nacimiento. Antes de enviarlo de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos, devolviendo el dinero en sus sacos de grano y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín, el hermano menor. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió a su mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. En presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moriría su padre Jacob. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podría soportar si perdía a su otro hijo. Judá también habló de la promesa que le hizo a Jacob y ofreció su vida por la de Benjamín. Al ver este cambio de corazón en sus hermanos, José mandó a sacar a todos sus siervos y lloró a gritos, y se dio a conocer a sus hermanos, abrazando y llorando con cada uno de ellos. Luego José los tranquilizó, diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él, y diciéndole que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer el resto de su familia para irse a vivir a Gosén, donde estarían cerca de José y donde él podría sustentarlos. Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia y sus descendientes estuvieron en Egipto durante 430 años, hasta que Dios decidió llevarlo a la tierra prometida a través de Moisés. Cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, él tomó los restos de José, así como José le había solicitado. Hay mucho que aprender de la historia de José. Como padres, recibimos advertencias sobre el favoritismo de un padre hacia un hijo y los efectos que pueden tener sobre nosotros. De cómo hay que correr delante de la tentación sexual. También tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios, quien no abandona a sus hijos, incluso en medio del sufrimiento. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, y algunas de ellas pueden parecer injustas, como la que José experimentó en su vida. Sin embargo, debemos de permanecer fieles a Dios, a sabiendas de que Dios está en control y que Él recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. José mostró misericordia y con sus hermanos, y Dios desea que nosotros también tengamos misericordia con los demás. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, hermanos Reyes. Como siempre, te agradezco que siempre dices que sí a participar y a compartir la palabra del Santísimo con nuestra gente. Te deseamos el mejor de los domingos. Amén, amén. Gracias. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. En realidad vamos a tener, como siempre, a nuestra doctora Diva Puerta, nuestra dentista. Es mi intención crear una conciencia y desarrollarla en relación a la importancia de nuestra boca y nuestros dientes, y directamente desde mi querido Puerto Rico, mi querido Borinquen, nuestra doctora Ana Marchena, y vamos a hablar la palabra y la imagen, cómo la imagen ha sustituido el poder de la palabra, y nuestro gastroenterólogo, el doctor Israel Avilés, cuando las heces fecales cambian de color y la importancia de la colonoscopía. Y en nuestro segmento, lo mejor de la literatura, tendremos a Jimmy Valdés, y directamente desde mi República Dominicana, mi querida Quisqueya, nuestro jurista, doctor Ramón Barreto, y directamente desde la ciudad de Baza, Vera, en mi querida España, el doctor Rafael García. Así que ya tenemos en línea a nuestra doctora Diva Puerta, dentista. Doctora Puerta, buenos días.
Muy buenos días, Fausto, queridos oyentes, ¿cómo amanecieron? Doctora, yo estoy como una roca. ¿Y usted? Bendito Dios, sí. Está, Disfrutando este día tan hermoso. está en casita, doctora. Sí, hoy estoy en casita, sí, apenas preparándome para salir, pero sí, Pero todavía en casita. no fue a la gallera hoy, doctor. No, hoy no. Hoy no. Hoy es un día especial que ellos se fueron de paseo, entonces nada, me quedé aquí en la casita. Entonces, doctora, sus teléfonos y direcciones, por favor. Claro, estamos en Garden City, en el 601 de Franklin Avenue, en el 516-739-4990, y estamos en Jackson Heights, Queens, en el 718-335-1331. Por favor, doctora, el teléfono de Jackson Heights, de nuevo. Claro, estamos en el 718-335-1331. Y doctora, gracias por siempre estar dispuesta a llevar la mejor de las informaciones a nuestra gente en materia de educación. Doctora, todas las mujeres que actualmente están en sintonía, esto es para ustedes. Las embarazadas, doctora, y las mujeres en el periodo de la menstruación, hay cábulas en que no pueden ir, o ella no puede ir, la niña no puede ir al dentista porque está menstruando. Dígame, vamos a fusilar esos mitos. Sí, realmente son mitos. Desafortunadamente, cuando una embarazada no va al consultorio, lo que hacen es que de pronto tienen enfermedades que a la larga pueden afectar más el desarrollo del bebé. Hay varias investigaciones que dicen que cuando una persona tiene problemas de encía muy avanzados, puede haber un efecto adverso en el desarrollo y crecimiento del bebé y pueden nacer bebés con bajo peso. Realmente tienen que ser enfermedades muy avanzadas, pero de todas formas uno no debe de correr esos riesgos. Una mami que sabe que está embarazada, así como tiene que ir a sus evaluaciones con el doctor, deben también tener en su horario ir con el odontólogo. Una de las cosas que uno le debe recomendar a los obstetras es que le digan a las mamis que vayan y consulten, que si tienen alguna infección, si tienen problemas de encías, si tienen problemas de hueso alrededor de las encías, si tienen dientes que les puede producir dolor durante el embarazo. Son cosas que se deben de prevenir para que las mamis estén lo más cómodas posibles. Durante el embarazo también hay cambios hormonales y esos cambios hormonales producen algo que se llama gingivitis del embarazo, y eso es porque esos cambios hormonales hacen que la circulación sea un poquito más diferente. También lo que pasa es que las mamis a veces tienen estas náuseas, esos vómitos matutinos, y por supuesto el ácido del ácido gástrico produce que el esmalte del diente sea afectado. Entonces es bien importante que las mamás no bajen la guardia, que siempre se cuiden, y también que si tienen algún problema visiten al odontólogo sin ningún problema, se toman precauciones para la toma de radiografías, se toman precauciones para el tipo de anestesia que se utiliza, pero sobre todo que cuando sepan que están embarazadas vayan al odontólogo para prevenir cualquier problema. Y durante el periodo menstrual no hay ninguna contraindicación para visitar al odontólogo, no hay ninguna contraindicación para nada. Las mujeres cuando menstruamos es un ciclo muy saludable porque a través de la menstruación se salen también toxinas del cuerpo, entonces la menstruación es algo que es muy saludable para nosotros y de ninguna manera nos incapacita para nada. Doctora, durante el embarazo, ¿existe cierta sensibilidad en materia dental a que hayan caries más rápidamente? Sí, una de las razones es porque las mamis a veces están un poquito incómodas, entonces empiezan a bajar un poco la guardia en su cuidado oral. La otra también es por lo que te decía, por la inflamación en las encías constantes. También es a veces una dieta cambia, a veces la dieta también cambia. Pero si la mamá siempre tiene las precauciones que se tienen incluso cuando no se está embarazado para disminuir el riesgo de caries, el embarazo en sí no es un factor de riesgo para perder dientes. Hay un mito, y lo he escuchado con mucha frecuencia, es que las mamis dicen que cuando están embarazadas de alguna manera pierden calcio y que por eso pierden los dientes o se les dañan. Clínicamente no existe ninguna predisposición durante el embarazo para perderse
ningún nutriente de los dientes. Y es más que todo la incomodidad que tiene la mamá en esta época la que causa que los pacientes pierdan dientes. Así que mi gente, nuestras embarazadas y nuestras mujeres en los tiempos de menstruación han escuchado a nuestra dentista, la doctora Diva Puerta. Doctora, sus teléfonos y direcciones, por favor. Sí, claro, estamos en Garden City, el teléfono es 516-739-4990, eso es en Long Island. Y estamos aquí en Queens, en Jackson Heights, en el 3545 de la 79 Street. Y el teléfono es 718-335-1331. Doctora, mil gracias por estar ahí y por existir, por estar en este buque de realidades con el motivo de orientar y guiar a nuestra gente. No, es un enorme placer para mí. Gracias siempre por esta oportunidad y que tengan un hermoso día. Lo mismo a usted. Y este programa y todos los programas de ahora en adelante es dedicado a mi República Dominicana y a todos los dominicanos del mundo. Y me gustaría que producción, el himno de nuestra República Dominicana para todos mis dominicanos en el mundo. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras del Campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Así que mi gente, ese es el himno nacional de mi República Dominicana. Siempre tenemos que permanecer con nuestro himno presente en nuestras mentes. Y un saludo muy especial al conferencista Janel Ferreras, quien vino de la República Dominicana y dio una conferencia magistral acerca de la fundación de la Trinitaria 1838, 16 de julio 1838 hasta el presente. Nosotros los dominicanos no podemos olvidar lo que hicieron los trinitarios, lo que hicieron los defensores de nuestra República Dominicana, los restauradores y toda aquella gente que perdió su vida en defensa de la República Dominicana para dejarnos una Quisqueya libre y bonita como es. Unos de los pensamientos de Duarte que tenemos que pronunciar todos los días. Nunca me ha sido tan necesario como hoy día tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la República Dominicana. Desde hoy a toda nuestra gente, a todos nuestros dominicanos del mundo, tenemos que defender nuestra patria y decirle
a los trinitarios y decirles a los restauradores y decir a toda esa gente que perdió su vida defendiendo a la República Dominicana que somos dominicanos y que les agradecemos. Un 16 de julio de 1838, Duarte y 8 de sus compañeros, todos de pie, juraron: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo en nombre de nuestro presidente Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona, vidas y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano. Del gobierno haitiano. Así que, mi gente, ese es el principio del juramento de los trinitarios. Tenemos que recordar ese juramento. Así que continuamos con el conde Montecristo Fausto Rodríguez y le voy a dejar algo, ese fundador de nuestra segunda trinitaria, Janel Ferreras, con ustedes. La nación dominicana debe volver a educarse con una revolución cultural urgente. Esto se está poniendo de una forma tan picante que en algunos lugares ver un dominicano es cosa de suerte. Hubo un momento que tú escuchabas, por ejemplo, al ex cardenal de La Vega, López Rodríguez era su nombre. López Rodríguez se paraba en dos patas frente al Gagá y al Vudú. ¿Tú lo recuerdas eso? Claro que sí. Pero hoy la iglesia católica en Higüey deja entrar en la basílica las caravanas del Gagá. Porque es que nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. Entonces, así que escucharon a Janel Ferreras. Me gustaría que lo siguieran en las redes. Tenemos que defender a nuestra República Dominicana y decirle a todos los haitianos del mundo que ellos tienen la responsabilidad de restaurar su nación. No es nada en contra del haitiano, no, humanamente, pero sí, ellos tienen la responsabilidad de regresar a su país y restaurarlo, desarrollarlo y hacer de Haití una república digna. Así que continuamos con Fausto Rodríguez, el conde Montecristo en realidades, y vamos a contactar a nuestra doctora Ana Marchena. Mientras hacemos los contactos con la doctora Marchena, algunos de mis comentarios. Mi gente, es impresionante. El día 6 de mayo leí un artículo publicado en uno de los periódicos nuestros, el día 6 de mayo del 2026, en relación al sistema de transporte de aquí de la ciudad de Nueva York. Mi gente, ya tenemos en línea a nuestra doctora Ana Marchena directamente desde mi querido Puerto Rico. Doctora Marchena, buenos días. Buenos días para ti, para tu público. Que sea un día hermoso que celebramos en Dominicana, el Día de los Padres. Bendiciones para todos. Y para su esposo también, doctora Gracias. Marchena. ¿Y usted cómo está, doctora? Muy bien, aquí estaba esperando la llamada. Me alegro. Doctora Marchena, me apasiona este tema. La palabra y la imagen. Cómo la imagen en los teléfonos celulares ha desplazado el sonido de las palabras, doctora. La gente se centra en lo que está viendo. Y esa habilidad de razonar y reflexionar se está yendo, doctora. Bueno, vamos con calma, Fausto. Recuerda que antes que existiera la escritura, existía la imagen o las imágenes. Las imágenes naturales, las imágenes producidas por el ser humano,
las montañas, los amaneceres, los ríos, la imagen. El ser humano siempre se ha nutrido de la imagen como primera información, o las sensaciones, todo lo que los sentidos corporales recogen como información para poder leer el entorno. Así que primero que la palabra vino la imagen. Okay. Y eso es un gran debate también en la filosofía, no está resuelto, pero sí. Recuérdate que la escritura es más o menos los rastros más antiguos tienen unos 11.000, 12.000 años, sistema de escritura primigenios, no como tenemos hoy, ¿verdad? Evolucionados. De manera que el hombre, el ser humano, dependió de la imagen por muchísimos miles de años. De manera que esa capacidad de razonar no debería de atrofiarse por que la palabra no sea la que prevalezca. Lo que sí debemos tener en cuenta es que nuestro cerebro se desarrolle a la par de las imágenes y las palabras, que es una información que tenemos ahí ancestral, que por la especie la vamos heredando y pasando a las futuras generaciones. Lo que sí puede pasar es que por apostar solamente a la imagen, quizás la capacidad de comunicarnos, de adquirir vocabulario, de esa riqueza léxica, de esa riqueza de significado, pues obviamente pues sin una buena educación, sin una buena instrucción, sí se puede afectar. Doctora, en aquellos tiempos prehistóricos, obviamente, utilizábamos la imagen, pero en estos tiempos modernos utilizamos las imágenes para manipular, doctora. Y no necesariamente lo que estamos viendo es verdad, doctora. En aquel tiempo eran cosas concretas. Igual pasa con la palabra, que la usan para manipular. Recuérdate que hay una función del lenguaje que es la función de convencer, esa función argumentativa de llevar a las personas a que tengan conductas o expresiones dirigidas por alguien o por algo, ¿verdad? La prensa puede mover opiniones, los políticos, los cabilderos, las encuestas mal hechas o bien hechas pero mal interpretadas. Está dirigido a que los seres humanos actuemos y pensemos de cierta forma, de ciertas maneras. Y nosotros somos víctimas de estos sistemas, por supuesto que sí. Por eso es que se trata de enseñar la criticidad como una de las actividades cognitivas superiores del ser humano, para que uno pueda discernir y entender y poder identificar qué es y qué no es, ¿verdad? Es lo que viene con esa intención. Pero sin duda, todo lo que es lenguaje, todo lo que es comunicativo, todo lo que comunica, puede tener y de hecho tiene una función argumentativa de querer dirigir la forma de ser, sentir, pensar, hablar y conducirse. Y yo encuentro que la imagen, doctora, ha encarcelado nuestra habilidad de prestar atención. Nuestra atención ha sido fusilada por todas esas aplicaciones, websites, todas esas cosas sin sentido que se publica, doctora. Y es tanta la imagen, yo creo que el cerebro no está capacitado para tantas imágenes, ¿o me equivoco, doctora? Tienes un punto importante ahí, la sobresaturación o saturación de estímulos siempre ha sido importante para nublar la forma del pensamiento de los seres humanos. Cuando uno recibe demasiado estímulo a la vez, el cerebro puede confundirse. Por supuesto que si hay una sobrecantidad de estímulos simultáneos que estamos recibiendo por diferentes formas, diferentes medios, de manera que sí tienes ese punto que bien mencionas como una forma negativa de la cantidad de imágenes. Ahora, las imágenes se estudian dentro de las comunicaciones desde una disciplina que se llama la semiótica. Y la semiótica lo que hace es acercarse de una manera filosófica y lingüística y neurolingüística a las imágenes con el fin comunicativo entre los seres humanos. Y las imágenes tienen una taxonomía incluso, o sea, se clasifican, no son todas iguales, hay diferentes tipos de imágenes. Y como te digo, hay un peso grande porque nuestro ojo, el ojo del Homo sapiens sapiens, bueno, y el ojo de los seres vivos, está genéticamente predispuesto para que toda la información que recibe vía visual la dé por cierta. Wow, ¿qué es peor? La dé por cierta. La dé por no, yo no vi, es que yo no vi
yo te vi saliendo con una persona del cine, sí, yo te vi, no era tu esposo, y se juran y lo juran y se van, que eso fue lo que vieron, ¿o no? Yo vi que tú le diste un golpe, y bueno, hablando en cuestiones negativas, ¿verdad? Porque igual puede Totalmente. ser como que yo diga, no, es que él me quiere, pero te da golpe. No, pero él me quiere, ¿ves? Entonces la imagen tiene un peso muy grande. Y eso incluso se estudia dentro de la biología evolutiva, donde miramos el peso de los órganos sensoriales en el cuerpo, que como tú bien sabes, y tu público debe saber, ya no son 5, vamos por 25 sentidos corporales identificados. Y es una ciencia, mira, interesantísima que amerita otro programa. Porque los sentidos más antiguos son el oído, es el primero que se forma. El oído. El oído. Y de hecho, los niños, los bebés recién nacidos, lo que tienen más o menos desarrollado, y no del todo, es el oído, porque la vista está muy mal desarrollada todavía. Recuerda que un bebé la desarrolla casi a los 18 meses, la capacidad de distinguir los colores y la forma. Así que el bebé depende del oído, de lo que oye. Y lo que oye es pues la voz de su mamá y las personas que tenía a su alrededor cuando el embarazo. Y el olfato, por supuesto, porque huele a su mamá, y la leche materna es por la que él identifica a su mamá. No es porque es su mamá, es por la leche materna, que ya tiene sustancias, exacto, que sabe que este bebé, esta es tu mamá y este es quien te alimenta. Doctora, cuando uno ve una imagen, ¿qué podríamos decirle a nuestra gente? ¿Cómo comenzar a reflexionar en esa imagen específica? Sí. Cuando uno ve una imagen, bueno, obviamente si tú la ves por primera vez, pasa lo mismo que cuando escuchas una palabra por primera vez. Pues si no tienes un referente, pues prácticamente la imagen no tiene un impacto semiótico y significativo. Tú pues viste algo, pero no sabes lo que significa porque no conoces esa simbología, ¿verdad? Esos signos. Y claro, pasa lo mismo con la palabra, pero las imágenes, acuérdate que están hechas por el ser humano. Bueno, las imágenes humanas, ¿no? Porque tenemos imágenes naturales, las nubes, las montañas y todas esas cosas. Y esas pues tienen, y han sido interpretadas por las diferentes culturas del mundo por diferentes maneras, pero casi siempre como deidades, ¿verdad? Que ese es otro punto importantísimo y maravilloso que podríamos explorar en otro momento. Pero cuando uno ve una imagen, uno tiene que tener mucho cuidado, porque una imagen es lenguaje, es comunicación, es un mensaje. ¿Cómo tú lo descifras? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿A quiénes dirige esa imagen? Esa imagen es para todo el mundo, es para un grupo, por ejemplo, tenemos los grupos secretos, los masones, las cofradías que tienen unas imágenes que solamente las pueden leer ellos o decodificar ellas. Así que la decodificación se convierte en un proceso importantísimo para tú poder acceder a la interpretación de un posible significado de la imagen. Hay que ser muy cuidadosos, y los jóvenes y los niños, y a veces los padres se pasan comprando cosas que tienen nombres y símbolos y no saben la procedencia. Total. Y es bien peligroso porque incluso esos cursos se dan en la policía, los llamados mensajes subliminales, que tú ves una forma, pero el ojo capta superficialmente una forma, pero el cerebro está captando inconscientemente otra forma, y esa es la que se queda permanente para el cerebro. De manera que se juega con las imágenes, se manipulan las imágenes con propósitos buenos y con propósitos no tan buenos, y es toda una ciencia maravillosa que los publicistas, sobre todo, también trabajan y estudian para poder manipular a las personas a través de los anuncios comerciales. Y utilizan los colores, doctora, Todos de una los manera colores, mira, los colores, muy intencional. los colores. Sí, los colores, la forma, el brillo, si está en primer plano, en segundo plano, la perspectiva del espectador, si tiene o no tiene palabras, si tiene o no tiene movimiento, si es una imagen fija. Eso es toda una ciencia muy, muy sofisticada, Fausto, que, bueno, Por eso te digo, por eso quería yo tener esta conversación con usted, porque yo hice una investigación el año pasado. ¿Qué tiempo se gastó personas en el teléfono celular? Y resulta que fueron 605 millones
de años, doctora. 605 millones de años en un año se gastó en tiempo, un tiempo de 24 horas en el teléfono celular a nivel global en el 2025. Sí, es terrible, es terrible. Y a veces uno mismo cae en esa trampa, ¿no? Yo tengo, ¿verdad?, instalado en mi teléfono que me dice el tiempo que yo estoy en el celular. Y cuando yo veo que pasa de cierta cantidad de minutos o de horas, yo misma digo, no, ahí tengo que ir bajando esto, porque no puede ser, no debe ser. Doctora, porque la imagen, escúcheme, la imagen tiene una magia de agarrar a uno increíble. Eso es a través del movimiento de la imagen o a través de los colores, a través del movimiento. Hay algo ahí, doctora. Claro, recuerda que los que trabajan utilizando ese lenguaje de visual, Wow. ese lenguaje gráfico, son expertos, no son personas inocentes, son personas expertas que conocen la psicología, la semiótica, la lingüística. Wow, y otras ciencias más aplicadas a este oficio. De manera que aquí no hay nada inocente, aquí en una imagen no hay nada por casualidad. Cada punto, cada color, cada forma tiene una intención. Wow, y Dios. tiene un... Y nosotros pasamos por ahí inocentemente y usted ve a la gente llevando camisas, tenis, carteras con marcas, con logos, y nadie dice, déjame ver de dónde viene esta palabra, déjame ver de dónde viene este logo, déjame ver esta forma tan extraña, déjame ver qué es. Y a veces uno se da sorpresa. O que tiene mecánicas o vinculaciones con filosofías como de la supremacía blanca, de racismo, de xenofobia y otras cosas así. Y uno se presta inocentemente porque lleva una camisa que dice, no sé, pues no quiero decir ninguna marca, o un símbolo de un logo de unos tenis X. Y todo el mundo cree que está trending, y lo que está en trending es que está dañando y portando unos significados. Y no simplemente eso, doctora. El inconsciente lo atrapa. Pues por eso te digo que cuando tú estudias los mensajes subliminales, recuerda que en el mensaje subliminal tú tienes una imagen visible que el ojo capta rápido, pero detrás de esa imagen visible hay otra imagen distinta y eso te lo pueden descomponer. Yo he visto anuncios donde me descomponen una imagen de un anuncio de cigarrillo, que te lo puedo decir porque eso es público, de Camel, no sé si recuerdan los cigarrillos. Sí, del camello. Sí. Ese curso yo lo cogí. Entonces, cuando te descomponen las imágenes, tú sabes que las imágenes te la pueden descomponer por segundo. Tú ves exactamente el momento en que en la isla, en la playa, donde está la arena, donde están los camellos caminando, hay un pene bien grande. Wow. Y casi todos los anuncios de perfume, de licor y de cigarrillo tienen este tipo de composición, porque vinculan eso con los placeres, ¿verdad? Para estimular al ser humano que pues vincule cigarrillo con placer, bebida con placer, perfume con placer. Y eso está ahí, no lo digo yo, lo pueden buscar, y es una cosa que uno dice, Dios mío, Increíble, doctora. Mil gracias, ¿ok? Por lo menos llevamos algo a toda nuestra gente que actualmente está en Facebook y en sus hogares. Me gustaría decirte para finalizar. Adelante, doctora. Que ser muy cuidadosos. Tenemos sí que estar muy pendientes de dónde viene, quién lo hace, con qué intención. Sus hijos, qué imágenes ven, qué reciben, qué oyen. Porque no todo es ingenuo. Vivimos en un mundo que tiene cosas buenas, pero hay gente y grupos muy malintencionados y muchos de los daños los vemos cuando ya es tarde. Así que, doctora Marchena, mil gracias. A la orden. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, Dios mediante. Gracias. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. En realidad escucharon a nuestra doctora Ana Marchena directamente desde Puerto Rico. Mi querida Borinquen, en relación a la palabra y la imagen, estamos en espera de nuestro gastroenterólogo, el doctor Israel Avilés. Estaba haciendo unos comentarios. El día 6 de mayo leí un
artículo en relación al usufructo de los trenes y de los autobuses. Mi gente, es increíble que el 48% de la gente no paga la transportación. ¿Cómo es posible que el 48% no pague la transportación? Hace unos cuantos meses, ahí en la 90 y Roosevelt, yo fui a tomar el tren y curioso, cogí un papelito y un lapicero y en 5 minutos, pasaron 19 personas que no pagaron. Imagínense. ¿Cuántos millones de dólares en 5 minutos? Son 10 millones de dólares. Y tenemos 472 estaciones, mi gente. 472 estaciones en Nueva York. Imagínense. Vamos a hacer algo hipotético. Las aerolíneas, Delta, JetBlue, United, que el 48% de esos vuelos, que son 10 millones de vuelos al año, sean gratis. Que la gente no pague. Estamos hablando de 4.800.000 vuelos gratis. El sistema se colapsa. Por eso es que la MTA está... no hay dinero, no tiene dinero la ciudad, por eso es ese déficit. Yo le exhorto a la gente que utiliza los trenes y los autobuses, por favor paguen, vamos a contribuir con la ciudad de Nueva York, vamos a hacer el esfuerzo de pagar el tren y los autobuses, porque yo estoy seguro que usted va a trabajar, cuando usted no va al parque, cuando usted hace usufructo del tren en las mañanas y no paga, yo estoy seguro que usted va a trabajar. ¿Y por qué no pagar? ¿Por qué no paga? Ponga su granito de arena y construya al bienestar de nuestra ciudad de Nueva York, porque no puede ser que el 50% de las personas que son honestas y pagan su medio de transporte, estemos pagando también por el 48% de las personas que no pagan, de las personas que abusan el sistema, de las personas que van a trabajar y no pagan. Así que, ¿cómo es posible que el 48% de la gente que utiliza los trenes, los autobuses, no paga? ¿Cómo es posible? A sabiendas que yo me atrevo a decir que todos van a trabajar y al mismo tiempo no contribuyen con el bienestar de nuestra ciudad de Nueva York. Así que, por favor, la conciencia. No es posible que nosotros, ese 52% que paga, por favor, nosotros, el 52%, contribuimos al bienestar de la ciudad de Nueva York. Por favor, usted que corresponde al 48%, haga el esfuerzo de pagar, contribuya al bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad de Nueva York. Y ese era uno de mis comentarios muy importante, que en la segunda hora también voy a compartir con toda nuestra gente que actualmente está en sintonía y a toda nuestra gente que actualmente está en sintonía. Gracias por estar ahí.
Y ya tengo en línea a nuestro gastroenterólogo, doctor Avilés. Doctor Avilés, buenos días. Buenos días, Fausto, y buenos días a nuestros radioyentes. ¿Cómo está, doctor? Que están compartiendo su domingo con nosotros. Sí, sí, y gracias a usted que está en el buque de realidades del Conde Montecristo, doctor. Sus direcciones y sus teléfonos. Mi dirección es 9001 de la Avenida Roosevelt en Jackson Heights, y mi teléfono es el 718-396-2005. Repita el teléfono, por favor, doctor Avilés. Sí, 718-396-2005. Doctor, para que nuestra gente sepa qué es un gastroenterólogo. Bueno, gastroenterólogo es aquel médico que se especializa en todas las enfermedades del tracto gastrointestinal, empezando en el esófago, incluyendo el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, todas esas partes del tracto gastrointestinal. Doctor, vámonos al grano. Tenemos 6 minutos. La importancia de la colonoscopía. Y vamos a fusilar, y vamos a fusilar el mito. Es algo que yo me gusta hacer énfasis con los radioyentes, ¿verdad? Y con los pacientes que vemos, porque hay unas indicaciones, ¿verdad?, que son claves. La primera es cualquier paciente después de los 45 años debe hacerse una colonoscopía de cernimiento como prevención de cáncer de colon, buscando lesiones que puedan ser precursoras de tumores malignos, en particular los pólipos, ¿verdad? Hay otras indicaciones para la colonoscopía, ¿verdad? Especialmente aquellos pacientes que han tenido pruebas de DNA de las heces, como lo es el Cologuard, que están positivas, son indicaciones inmediatas, porque eso nos dice que puede haber una lesión ahí prevalente que puede convertirse en un tumor maligno. Doctor, a los hombres, oh no, yo soy hombre, yo no quiero que nadie me ande por ahí. Sí. Vamos a aconsejarlo. A los hombres, por favor. Adelante. Es importante, o sea, yo creo que la cultura ha cambiado un poco, especialmente con la gente más joven que ha creado conciencia sobre la importancia de un examen rectal, sobre la importancia de una colonoscopía, ¿verdad? Antes, ¿verdad?, en pacientes mayores de 60, 70 años, la cultura era que nadie me toca por ahí, ¿verdad? Nadie puede investigar eso, ¿verdad? A menos que yo tenga síntomas, o a menos que esté sangrando, a menos que tenga una emergencia. Eso ha cambiado, y en parte por programas como el tuyo, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de educar al pueblo, ¿verdad? Y en parte con los medios que han tratado de hacer énfasis sobre la importancia de este estudio después de los 45 años. Y antes se puede hacer si hay ciertos síntomas que son claves, como sangrado rectal, como diarrea persistente, como pérdida de peso que no se puede explicar, ¿verdad?, dolor abdominal persistente y sin una explicación clara, episodios de anemia, en particular en señoras posmenopáusicas y en varones, porque ninguno de los dos tiene ninguna razón para sangrar por el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Pérdida de peso sin explicación, ¿verdad? Y si hay un historial familiar fuerte de cáncer de colon en la familia, especialmente en familiares directos como mamá, papá, abuelo, abuela, ¿verdad? Así que todas esas son indicaciones para hacerlo antes de la fecha clave, que es 45 años. Doctor, la edad clave. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo me gustaría estar aquí 3 o 4 horas, pero el tiempo es vital en la radio. Doctor Avilés, el teléfono, por favor, una vez más. ¿Cómo no? Es el 718-396-2005, y en un futuro hablaremos un poquito más y expandiremos sobre estas indicaciones para que los radioyentes estén alertas, ¿verdad? Y expandiendo nuestra misión de educación al pueblo. Muchas gracias. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, el doctor leyenda, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el
718-505-0030 y su oficina en Woodside en el 718-606-2682 y el príncipe y rey de Corona en Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez en el 347-201-4567 y está ubicado en el 100 Raya 05 de la Roosevelt en el segundo piso en la suite 201 y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, Susana's Beauty Salon en el 212-869-0001 y está ubicada en el 55 West de la calle 45 en el segundo piso entre las avenidas Quinta y Sexta. Y este programa es dedicado a todos los dominicanos del mundo. No podemos permitir esa invasión haitiana en la República Dominicana. No abusos a los haitianos, no, eso no. Pero tenemos que enseñar a los haitianos que existe Haití y ellos tienen la responsabilidad de ir y desarrollarla y habitarla y permitir que los haitianos de allá vivan bien también. Porque todos esos haitianos que viven en Francia, Canadá, Brooklyn, Florida, tienen la gran responsabilidad de llevar lo mejor de ustedes a Haití. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, en realidades es un consejo sano a todos los haitianos del mundo. Tienen su responsabilidad de restaurar y desarrollar a la República de Haití. Sean todos bienvenidos una vez más al conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12. Con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Y una vez más, sean todos bienvenidos al Conde de Montecristo en Realidades. Y como siempre, mi gente, yo tengo consejos con la mejor de las intenciones. Mire, si usted no entiende o no comprende a la máxima autoridad de este país, al presidente Donald Trump, cuando habla en inglés, si usted no entiende a nuestra gobernadora, Kathy Hochul, cuando habla inglés, si usted no entiende a nuestro querido alcalde, Zoran Mandani, cuando él habla inglés, por favor, revísese. Usted está en la obligación de aprender muy bien el idioma. Ese es un consejo sano del conde de Montecristo. Y ya tenemos en línea a nuestro querido Jimmy Valdés, escritor, escultor, pintor, cocinero, buen amigo, buen anfitrión, un gran lector, una mente brillante, en fin, un duro. El duro eres tú, mi hermano, pero te agradezco siempre esas introducciones tan simpáticas. Jimmy, mérito a quien mérito merece, Jimmy. Gracias. La tierra debería ser algo basado en la meritocracia. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de ser única y exclusivamente por la meritocracia. Comprendo la idea que está detrás de todo lo que dices, ¿no? Totalmente. ¿El esfuerzo vale o no? Sí, absolutamente. O el humo construyó la sociedad. Es lo que, mira, te voy a hacer, el hombre es el único animal que se mantiene ligado a su pasado. Todo lo que es la sociedad, todo lo que es esto que estamos disfrutando, se lo debemos a gente que hicieron el esfuerzo anteriormente. Nada es gratis. Totalmente. Jimmy, ¿cómo te ha ido? Bien, dentro de lo que cabe, estoy aquí limpiando, tú sabes, organizando, pintando, escribiendo, creando
situaciones, teniendo una opinión que muchas veces no es la que la gran mayoría de la gente acepta o comprende en el momento, pero ahí vamos. Eso no quiere decir que estamos completamente en lo cierto, simplemente estamos elucubrando y estamos tratando de analizar lo que es el ser humano, su presente, su pasado y todo lo que puede crearse como futuro. Y es un placer tenerte en esta nueva sección del Conde Montecristo. En realidad es lo mejor de la literatura. Recuerdo que ibas de viaje y te dije, Jimmy, quiero que leas una poesía, y tú seleccionaste una que impactó a todos nuestros oyentes. Yo no recuerdo cuál era, pero adelante con una poesía que, no sé, que muestre, que ponga en manifiesto lo que actualmente está pasando en el mundo. Y actualmente lo que está pasando. Mira, yo no voy a... Si me das 2 minutos, óyeme, te leo Jimmy, un manifiesto. Te leo un manifiesto. Óyeme, Jimmy, este programa es para mentes como la tuya, que tengan algo que decir, que pongan sal a la carne. Adelante. Ok, dame un segundo, déjame buscar aquí algo que tenía... Mientras tú lo buscas, yo sigo con mis consejos, ¿ok? Mis consejos. Okay. Mientras, búscalo, por favor, que yo voy a continuar hablando. Mis consejos. A toda nuestra gente que viene aquí, por ejemplo, mi papá, un saludo a mi papá en este día. Como siempre le he dicho que yo celebro todos los domingos el Día de los Padres y de las Madres. Y mi papá vino aquí a los 47 años. Mi gente, él fue a la escuela y se hizo súper. Y aprendió lo básico muy avanzado. Usted tiene un cerebro. Y ese cerebro, mi gente, no podemos crearnos dependencia en materia de las compañías de televisoras de aquí y los disparates de la radio, las barbaridades esparcidas a través de la radio, las mañanas, todos esos disparatosos. No sé si son, no sé en realidad quiénes son, hay nombres ahí, pero wow, esos shows tan rastreros, y la gente se dedica a escuchar disparate, escuchar basura a sus mentes. No, mi gente, vamos a aprender bien el idioma, vamos a escuchar, vamos a ver la televisión en inglés, vamos a escuchar la radio en inglés, porque es triste cuando toda la información le llega a usted porque alguien la tradujo, pero no de la fuente oficial, la fuente original. Esa dependencia desde hoy, túmbela. Yo recuerdo, jamás escuché a Inglés Sin Barrera y Follow Me to America, a esos ejecutivos que crearon esos métodos para aprender inglés. Jamás los escuché. Tienen aquí al Conde Montecristo, Fausto Rodríguez. Le pongo a su disposición gratuitamente esparcir ese inglés que ustedes anteriormente vendían. Mi consejo, y les repito, si usted no entiende a Donald Trump cuando habla en inglés, si usted no entiende a nuestra gobernadora cuando habla inglés, si usted no entiende a nuestro querido alcalde cuando habla inglés, revísese. Haga el esfuerzo de ir a la escuela y aprender muy, muy bien el inglés. Y continuamos con los consejos de Fausto Rodríguez en Realidades. Y en la primera hora les compartí que un artículo que leí el día 6 de mayo de este año en relación a las personas que no pagan la transportación. Un 48% no paga el tren ni los autobuses.
¿Cómo eso es posible? Y hago la analogía. Digamos que esos 10 millones de viajes que hacen las aerolíneas, tanto doméstica como internacional. Imagínense que el 48% de esos 10 millones de vuelos no se pagaran. 4.800.000 no se pagaran. ¿Dónde estaría la industria? Claro, ese 48% de las personas que actualmente utilizan el sistema público de transporte ha causado un déficit increíble en el erario, en las arcas de nuestra ciudad. Señor, vamos a contribuir con nuestros trenes. Vamos a pagar el tren. Contribuya. ¿Usted quiere vivir gratis en una ciudad donde se tiene que trabajar? Vamos a aportar nuestro grano de arena al erario, a las arcas de nuestra ciudad de Nueva York. Y de alguna manera ayudar a nuestro alcalde, que es novicio, es nuevo en este tipo de administración. Y como siempre, con mucho cariño, siempre me dirijo a nuestro alcalde Zoran Mandani en relación a las barredoras. Si la barredora tiene que pasar de 11 de la mañana a 12:30 y la barredora ya pasó a las 11:05, ¿por qué yo tengo que esperar 1 hora y 25 minutos para aparcar mi carro? Cientos de gente dando vueltas y vueltas y vueltas. Y ya, la barredora pasó. Inmediatamente pasa la barredora. Esos agentes van y pasan y te dan un ticket. Pero ya eso lo limpiaron. Hay cosas absurdas, cosas que no tienen sentido. Así que me gustaría, respetuosamente, nuestro alcalde, que revisaran esas políticas. No sé si Jimmy aún está buscando. Yo te estoy escuchando y realmente, digo la verdad, disfruto mucho tu planteamiento. Hay algunos en los que podría acotar algo. Adelante, Jimmy. En el asunto del inglés. El inglés es una herramienta básica para poder prosperar y salir hacia adelante en una ciudad como esta, cosmopolita, en una ciudad que es capital del mundo, en una ciudad que tiene más de 230 diferentes lenguas y culturas mezcladas, donde el landlord tuyo es judío, donde el que tiene la bodega es palestino, donde el que vende el halá es de Yemen, donde el que anda recogiendo la basura precisamente es italiano o de cualquier otra nación, y donde todos necesitamos un vínculo, una lengua común que nos permita comunicarnos. Por eso. La clave del desarrollo, la clave de cualquier progreso humano está en la capacidad de comunicación. Esa es la idea. Si usted no puede comunicarse con otra persona, usted está mermado en términos de desarrollo. Ahora, eso no quiere decir que usted debe abandonar su idioma natal. El idioma español o el idioma chino, francés, italiano, cualquier idioma que le complemente, cualquier idioma que le expanda las posibilidades de comunicación es bienvenido. Y el inglés es básico para poder progresar en este país. Esa es la idea. Lo otro que tú hablas, que es lo que es importante verlo, y es lo de lo del sistema arcaico de barrido de calles. Porque es un sistema arcaico que debe de ser modificado, que debe de ser pensado, como también el sistema también de parqueo. O sea, usted llega a un parquímetro, paga por 2 horas, pero solamente utiliza 10 minutos. Yo supongo que de alguna manera usted debe de preservar ese tiempo que ya usted ha consumido, que ha pagado. Si usted se va a mover, viene otro y se parquea en ese lugar, y ya usted conserva, o sea, extiende, guarda esas horas que no ha utilizado, esos minutos que no ha utilizado. Yo creo que también eso debería ser replanteado para que la gente se sienta mucho más conforme y el costo de la vida sea mucho más digerible. En términos de lo que es la transportación pública, lo que tú hablas, de que la gente no paga, de que esto y que yo no creo que sea un 48%, yo creo que es muchísimo menos, pero sí afecta el presupuesto de la ciudad, sí afecta el presupuesto para el transporte y sí afecta muchísimas cosas, porque esto es una ciudad que mueve a más de 10 millones de personas y esta ciudad necesita
tener los recursos necesarios para mantener ese servicio, para mejorarlo. Entonces, todas estas cosas que tú hablas, yo estoy completamente de acuerdo con ellos, con ciertas modificaciones en la manera en la que percibimos las. Totalmente. Entonces, yo te voy a leer algo rápido que tiene que ver con la depresión. ¿Qué tipo de depresión? Depresión en términos generales, Okay. porque aquí está una sociedad, incluyéndome a mí, que estamos muy enfermos, deprimidos, que tenemos muchísimas cosas y que a todos nos toca de alguna manera. Hay gente que no hablan de lo que ocurre dentro del seno familiar, hay gente que no se atreve a explicar el dolor y el punzante que lleva en el alma y terminan en condiciones y circunstancias muy feas, muy desfavorecidas, muy dolorosas. Entonces te voy a leer algo que escribí hace un tiempo. Adelante. Porque a ti te encanta y creo que es una de las labores más bonitas de las que haces, es la de educar y la de llamar la atención sobre ciertas cosas. Yo quiero que la gente tenga conciencia de esto. Voy a hablar de algo y te lo voy a hablar desde el término familiar. Adelante. Y lo voy a comenzar a leer. Adelante. Mi hermano y amigo Pedro ha estado sufriendo de una depresión profunda, inexplicable y dolorosa, que lo ha llevado muchísimas ocasiones al hospital o sanatorios mentales en el país donde reside. Como familia, todos en casa y fuera de ella, hicimos y nos hemos preocupado por él, tratando de hacerle saber que le amamos y que tiene motivos más que suficientes para levantarse del pesar y encaminarse por un mundo que hasta la fecha le ha ofrecido todo. Tiene un esposo, mi hermano es gay, que le adora, a su madre, sus múltiples sobrinos y ante todo a sus amigos, que más que amigos son sus hermanos, como yo, y otros tantos, unidos a una vida más que digna o privilegiada en términos económicos y de libertad, que lo ha llevado a cada rincón posible del planeta en calidad de visitante. ¿Qué le ocurre a Pedro? Me he dicho y decía hasta que yo mismo he caído en una depresión malvada, siniestra, despedazante, inhumana. Estar depresivo es perder todo gozo, todo placer, toda alegría. En mi caso ha sido pensar en la muerte como escape, como salida, como posible paz ante el dolor de aquello que me ha provocado semejante estado y tormento. He estado mal, muy mal, pero sin llegar al punto de la invalidez laboral, del internamiento en hospitales o clínicas psiquiátricas. Sin embargo, el dolor de la depresión ha sido horrible, insufrible, caótico. Escribir sobre la depresión estando en depresión puede confundir y hasta parecer inicuo a cualquiera que no haya padecido tal mal en el espíritu. Hay vacío, dolor y nada quiere sentido. Dormir es el único de los escapes posibles. El otro entra en la imposibilidad del momento o lo eterno de curar las cosas arreglando aquello causante del suplicio. Todo se cura con el tiempo, me dicen unos y otros alrededor mío. Todo, y estoy seguro de ello, pero mientras tanto persiste aquello que nos hace infelices y muy vulnerables, aquello que hiere y mata y ante todo quita sentido a las cosas. En mi caso, he perdido las ganas de escribir, pintar, compartir con los míos. Apoyo no me ha faltado, amigos, familiares, hermanos, todos y más, brindando aprecio y buenas intenciones. Igual he buscado el refugio en Dios, en la cábala judía, en el budismo zen, en la interpretación y explicación taoísta de Lao Tse. Leo filosofía, oraciones cristianas, artículos periodísticos. Busco el no sentir sin dejar de ser yo en la esencia más pura de cuanto he sido y soy. Quiero ser útil dentro de mis debilidades. Quiero vivir sin apegos y sin resultar en estorbo para nadie. Me he cansado de la ciudad y sus apuros. Soy casi un refugiado, un individuo perdido en el espacio de su propio signo. En estos momentos todo lo que me atrae está lejos, tiene dueño, libra sus propias batallas. Soy un hombre de 51 años que lo único que tiene en su corazón, mellado, torcido, agujereado, incapaz de mirar las cosas con egoísmo, de amor propio cuestionable, es estar en depresión, es hollar en la herida de forma autómata. Lo sé. Por lo menos lo sé, y quiero compartir con todos ustedes este tipo de reflexión, porque a mi alrededor, aparte de lo que yo estoy contando, que me está sucediendo y que le ha sucedido a un hermano,
conozco a varias personas que están en iguales condiciones y creo que no somos un grupito, sino que somos toda una comunidad de gente herida y de gente que no entiende y que no comprende de que cuando abrimos la puerta todavía el sol está ahí y cuando nos acostamos las lunas iluminan la ciudad. Era cuanto te quería leer. Así que Jimmy, gracias. Por eso te invito por esa manera, esa sensibilidad que tienes hacia todo lo humano, hacia tus amigos. Así que gracias por estar ahí y decir siempre sí a guiar de una manera u otra a nuestra gente que actualmente está en sintonía con nosotros en la radio y a través de Facebook. Jimmy. Te abrazo, mi hermano. Abrazo a todos allá. Bendiciones. Cuídense mucho. La vida es hoy, es ahora, no es mañana, ni fue ayer. Cuídense mucho. Gracias, lo mismo a ti. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en Realidades. Mi gente. Ya tenemos directamente desde mi San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, ese gran jurista dominicano, el doctor Ramón Barreto. Doctor Barreto, buenos días. Es que chico, ni la central romana lo hará callar. Su voz resuena. Su voz resuena. Gracias. Oiga, doctor, esa introducción. Buenos días, doctor Barreto. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos bien, Fausto, gracias a Dios. Y disfrutando del Día del Padre, oiga. Sí, gracias. Felicidades para usted también y todos los padres dominicanos. Doctor Barreto, siempre tengo que decirle a todos los ejecutivos del Central Romana que este programa con de Montecristo, Fausto Rodríguez en Realidades, que transmite directamente desde el centro financiero del mundo, no tiene como intención degradar, ni denigrar, ni tachar la reputación de tan prestigiosa organización. Pero sí, esto es un llamado a nivel mundial que la corporación del Central Romana ha estado ocupando esas tierras ilegalmente que no les pertenecen. Y esas tierras pertenecen a la sucesión Pedro Guerrero, de la cual yo soy parte, heredero, a través de mi abuela Jovina Guerrero. Así que a ustedes, los ejecutivos del Central Romana, el doctor Ramón Barreto espera. Y no queremos acelerar ni ser un poco más agresivo, porque no es nuestra intención ser agresivos, pero sí, este es un reclamo muy firme y serio que estamos llevando al mundo entero. Adelante, doctor Barreto. Sí, Fausto, tú eres heredero directo. Déjame decirte que lo hemos dicho una y mil veces, y no está de más recalcarlo. El Estado Dominicano está también en la lista de esas negociaciones que tenemos que sentarnos y de manera civilizada llegar a un acuerdo. Doctor, los documentos. ¿Y usted cree que existe tal Estado dominicano? Un Estado tomando prestado cada semana. Esa está muy buena. Oye, ¿y qué está pasando con esa administración de nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader? ¿Dónde están los economistas? Ese ministerio de finanzas. ¿Cuál es el trabajo, doctor? ¿Cómo es posible carecer de una administración que coge prestado para ellos mismos pagarse? Y el pueblo es que tiene que pagar. Doctor, ¿qué está pasando? Fausto, y estoy anodadado, estoy sorprendido porque
el excelentísimo presidente nuestro es un economista. Pensé, y lo hemos compartido de manera privada, y hoy estamos haciéndolo público, que él iba a hacer la excepción, un empresario con conocimiento de lo que es la economía, a qué nivel ha llegado en cuanto a la economía. Me engañaron. Doctor, pero yo entiendo que al nuestro excelentísimo presidente ser la máxima autoridad, todo le cae a él. Doctor, pero, ¿y esos ministros? Doctor, ¿y ese séquito? ¿Y ese entourage, como se dice en inglés? ¿Y esa gente alrededor que tiene esas carteras? Y cada cartera esa tiene una responsabilidad ante el gobierno. Dígame, doctor. Su cartera está llena, Fausto. De papeletas. Bueno, doctor, cuando yo utilizo la palabra cartera, es sinónimo de administración, del ministerio específico, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas. No quise decir a dónde van los préstamos, a las carteras de ellos. Pero doctor, es algo que no se puede creer. No, mira, Fausto, nos reímos, pero mire, esto está aquí peligroso. No, doctor, pero entonces, usted sabe que la industria del turismo no aporta, doctor. No aporta al erario público, a las arcas de nuestro estado. No, doctor. Todo sale de la República Dominicana y nada entra. Hay un problema aquí, no sé si tú estabas al tanto, con los nacionales chinos que llegaron al país, están libres de todos los impuestos, tienen grandes industrias y algunas de extranjeras también. Llegaron aquí al país, se establecieron en zonas, podemos decir, rurales, llámese campo, espacios lejos de la ciudad. Y esa gente está libre de impuestos. Y están facturando millones y millones de pesos. Y sale. Lo triste es que no hay una autoinversión, sino esos fugas de capitales. Sí. ¿Okay? Fausto, te voy a dar un dato con nombre y apellido. Aquí hay una cola real, San Miguel, me parece que son indígenas por ahí, Salvador, Guatemala, de esa área por aquí, por allá, y están aquí facturando, eso están libres de impuestos. Llegaron en el gobierno de Leonel, porque todos llegaron en el gobierno de Leonel, y están facturando millones. Aquí está la Coca-Cola, que está al grito con esa empresa. Pero usted sabe... Le está comiendo los caramelos. ¿Usted sabe quién es el próximo presidente de la República Dominicana? El doctor Elías Wessing Chávez. El partido PQDC. Tenemos que buscar otra alternativa. Sí, esperamos. Así que, doctor, en materia del Central Romana, mi gente del Central Romana, esto es un reclamo con buenas intenciones. Esas tierras no les pertenecen a ustedes. Fueron hurtadas, fueron robadas en términos dominicanos. No tienen título sobre ella. Doctor. Dueños originales, es la sucesión de Pedro Guerrero. Fausto, ellos saben bien de eso. Ellos saben bien. Y te digo, y lo retengo en cualquier escenario. Quieren vender, pero tienen el impedimento con nosotros, para que el mundo lo sepa. Tienen el impedimento con nosotros, que no se va a hacer esa negociación hasta que con nosotros no se sienten, para que estén claros. Así que, doctor Barreto, como siempre, gracias por estar siempre dispuesto a
tener este tipo de conversación, llamar la atención a la corporación del Central Romana con mucho respeto, mucho profesionalismo, de una manera muy profesional, no insultos, sino con buenas intenciones, este reclamo legal porque no tiene los papeles de esa tierra. Lo tenemos nosotros, Fausto. Así que, doctor Barreto, como siempre, gracias y nos comunicamos. Sí, con Dios, bendiciones. Gracias. Mientras esperamos al doctor Rafael García directamente desde Vera, mi querida España, vamos a hablar de una de las mujeres de más renombre a nivel mundial, Sor Inés de la Cruz, mexicana. Así que mientras el doctor Rafael García hacemos los contactos con él, ya tenemos en línea al doctor García. Doctor Rafael García, buenos días. Bueno, allí en España es la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Aquí en Baza. Me alegro. Entonces me dijo que está en una casa que fue restaurada de sus antepasados. Sí, en un viejo molino. Esto que le movía las ruedas del agua. Oh, por ahí seguro pasó Don Quijote. Sí. Pudo haber. Bueno, Don Quijote era con aire, pero era con agua. Ahora ya no funciona. Dígame, ¿cómo está mi querida España? Pues bueno, está bien, contenta, porque ya sabe que se ganó el Mundial, ¿no? Sí, y eso ha sentado muy bien. Me alegro. A pesar de los distintos problemas políticos de todo tipo que suele ir habiendo a lo largo de estos años. Pero así bien. Sí. Doctor, vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Un personaje increíble. Sí, la verdad es que es así. Cuando me propuso intervenir con esta ponencia, está claro que ella y otras grandes figuras de la letra hispanoamericana pues supone un fructífero encuentro entre lo hispano y lo propio de las tierras descubiertas, adecuadas a la nación española, como la acogió como propia durante siglos. Entonces, después de Garcilaso de la Vega, el Inca, Garcilaso, ¿no? Esta mujer singular está considerada la primera gran voz de América que se incorpora a nuestras letras. Es una voz poética del Nuevo Mundo que nos devuelve doblado en nuevos tonos, acentos, ese incomparable don del idioma que es hermano con los pueblos de América bajo el techo común de la lengua. Como decía Ramón J. Sender, la única patria es la lengua, y yo lo comparto plenamente, esa apreciación. Doctor, pero tenía una inteligencia a otro nivel, Sor Juanita. Sí, es algo impresionante, Juana de Asbaje, que es su nombre original, ¿no? Luego conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, bajo el signo del conocimiento, de la pasión intelectual, para llegar a tal convicción, pues hay que contemplarla desde 4 necesarios enfoques. El primero, lógicamente, la biografía, luego está la condición religiosa, la mujer, que es muy importante, y la escritora. Si nos vamos a la parte biográfica, pues tenemos que tener en cuenta, que la circunstancia de su nacimiento ilegítimo. Totalmente. Entonces ella, la madre, que es una mujer muy independiente, muy liberal, fruto de su relación con 2 hombres, pues tiene 6 hijos.
y ella siempre fue soltera. Y de ahí le viene, de ese nacimiento ilegítimo, pues hay esas circunstancias familiares anómalas. Aunque ella es de una familia de terratenientes novohispanos, que no parece haber determinado negativamente la vida de Juana Inés, que brilló con luz propia e insólita en una corte como es la corte virreinal de México. Si nos vamos un poco rastreando su biografía, tenemos el hecho de que su educación de niña pues se le fue muy pronto arrebatada a la madre. Primero va con el abuelo y desde los 8 años con sus tíos de Ciudad de México, que le introdujeron desde su ciudad natal de Naplanta en la corte virreinal. Ella destacó siempre mucho en las altas dotes, como decías, de inteligencia, arte y atractivo de la joven. Ahí, con un breve poema, podemos introducirnos un poco en esta cuestión, porque indica claramente que ella tuvo que enfrentarse a hablillas, pullas malintencionadas, ¿no? Y he aquí el breve poema. El no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver. Si, como recibí el ser de él, yo se lo hubiera dado. Más piadosa fue tu madre, se refiere a este señor que le ha lanzado estas pullas, que hizo que a muchas sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Ella siempre, de una manera muy fina, muy irónica, responde a diversas cuestiones en las que es lógicamente atacada. Doctor, algo interesante en ella fue cuando el rey o virrey quiso demostrar qué tan inteligente era y reunió a 40 profesionales a que la cuestionaran. Claro, eso. Sí, de eso le iba a hablar. Okay. Los marqueses de Mancera, que son los primeros virreyes, pues Juana Inés tuvo una estrecha relación y fueron admiradores entusiastas de aquella muchacha provinciana, lo que estás diciendo, que sin embargo competía en saber y en destreza y con éxito, por cierto, con los mejores cerebros de la corte. Efectivamente, fue así, ¿no? Y luego ya más tarde, cuando fue siendo religiosa, Jerónima, la virreina doña María Luisa de la Cerda, esposa del virrey Marqués de la Laguna, pues mantuvo durante todo el tiempo de su permanencia en Nueva España una estrecha y apasionada amistad con Sor Juana Inés, que eran de su misma edad y sin duda se llevaban también porque esta señora era una de las más cultivadas e interesantes con las que podía tratar, incluso desde el convento. Ya sabemos que era una vida más abierta de los conventos de los siglos de oro. Sor Juana Inés de la Cruz era un foco de irradiación de pensamiento y actividad literaria. Por sus habitaciones conventuales pasaban poetas y obispos, intelectuales y teólogos. Y siempre, aunque parezca esa vida de éxito y de prestigio, era una cara de la moneda. Luego tuvo que enfrentarse a una gran soledad interior y a múltiples dificultades y sufrimientos. Sí, yo recuerdo... Esto es la condición religiosa, precisamente. Sí, especialmente ese gran arzobispo de Puebla. Miguel. Sí, de la Puebla, sí. Miguel, sí, muy amigo de ella. Sí, pero fue quien le dio una estocada en la espalda. Sí, él cuando ella publica su famoso libro, el sermón, ¿no? El famoso sermón. Pues indudablemente ella, Juana de Asbaje, una mujer que indudablemente se crea cierto problema cuando sale con esa obra
en la que plantea lo humano y los mitos, ¿no? Un poco el Narciso y Cristo, ¿no? Entonces ahí este obispo, eso es la crisis del sermón, que se llama la crisis de un sermón, ¿no? Ajá. Y don Manuel Fernández de Santa Cruz, Ajá. es precisamente el que a esa crisis de un sermón, que además le cambia un poco el nombre, le llama Carta Atenagórica, un nombre muy extraño, sí. ¿no? Pero bueno, le vuelve a publicar y le hace como una especie de cariñosa reprimenda, cariñosa pero reprimenda al final, que a Sor Juana, con su apasionada dedicación al estudio y sobre todo las letras profanas, ahí es donde está la reprimenda, que dice que está dejando un tanto de lado las divinas. Firmó la carta este obispo con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y ahí es donde viene luego la respuesta de ella, ¿no? La respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Doctor, pero en esa conversación que tenía don Manuel Fernández de Santa Cruz, él le preguntó, él hizo una pregunta en relación a un discurso que hace 40 años, creo que era el arzobispo de Portugal, el arzobispo Veira, el arzobispo Veira. Él en esa conversación le preguntó, ¿qué tú crees de ese sermón de hace 40 años de Veira? Y ella, ingenuamente, como ese señor era amigo de ella y un gran admirador, ella dijo lo que tenía que decir. Eso es parte de la historia que yo leí. Sí. Perdone un momento que me han enviado una... Sí, es que estaba sonando el teléfono. Diga, siga, perdona. ¿Me oye? Sí, perfectamente, doctor, le oigo. Bueno, eso comenzó cuando don Manuel Fernández de Santa Cruz le pidió la opinión a Sor Juana Inés en relación a ese discurso que hacía 40 años ese arzobispo o alguien muy importante de la iglesia en Portugal, apellido Veira. Sí. Ajá. ¿Hola? Sí, lo escucho perfectamente, doctor. Adelante. Ahora. Sí. No, es que no lo he escuchado muy bien, como ha sonado una llamada telefónica. Okay. Aquí estábamos hablando de la respuesta que le da al muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Esto es muy importante. Ahora me vuelvo a preguntar lo otro. Es que no quiero que se me pase. Porque es uno de los más impresionantes documentos autobiográficos de nuestras letras. En él, Sor Juana da las causas de su entrada en religión, que como sabe es que ella no quería ser libre por encima de todo, no quería por eso saber nada de matrimonio, y como mal menor ella entra al convento intentando tener ahí un espacio de libertad en su celda, ¿no?, para poder seguir en su pasión, que era la ampliación del conocimiento. Entonces esa respuesta es algo impresionante, y le leo un momentito, si me acuerdo bien, a ver si la tengo por aquí, si no se lo digo yo. Y a la verdad yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo para dar gusto a otros. Y más adelante nos da la última y decisiva clave de su vida. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo para ver si con estudiar, ahora ya sí, ignoro menos. O sea, encima es una persona realmente muy humilde, ¿no? Y esta ingenuidad, como me estaba diciendo antes, ¿no?, esta ingenuidad, pues se plantea y se percibe también cuando un confesor y una superiora muy intolerantes,
le prohíben que siga leyendo. Y ella obedeció, pero no sin ironía, porque añade que si bien no leía, no por eso dejaba de estudiar, pues el mundo, la naturaleza, las propiedades de los seres todos, constituían un libro inagotable al que no se podía resistir. Wow. Y luego pasa de la explicación de su vida y sus profundas motivaciones a elevar la más apasionada defensa, y aquí sí que es muy importante, quería recalcarle eso, del derecho de las mujeres a acceder a los bienes intelectuales. Totalmente. Hasta los tiempos más recientes jamás se haya elevado en nuestra lengua, ni probablemente en ninguna, una defensa más arrebatadora. Y ella se mete quizás en problemas con esta cuestión. Sí, yo recuerdo, o sea, porque ella se quejó, porque la mujer no tiene el derecho de educarse. ¿Y quién va a educar a los niños? Si no educamos, si no educamos a la mujer a la mujer, madre de los niños, ¿qué sociedad vamos a tener? Entonces, anteriormente, doctor, ¿cómo se educaban los niños? Si la mujer no tenía derecho a la educación. Claro, ese era el problema con los clásicos maestros que le ponían, como Isabel la Católica, tenía su propio maestro que lo tenía en la casa y es el que venía a darle las clases y un poco orientarla, ¿no? Wow. Era un poco la costumbre. Pero luego en la época borbónica es que hay como un retroceso. El Renacimiento es un poco más claro, más abierto, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, muy claro lo que Pedro Salinas, que hace en un ensayo que hace sobre Sor Juana Inés, en busca de Juana de Asbaje, afirmando que fue una mujer trágicamente extemporánea, que su tiempo hubiera sido uno anterior, el Renacimiento, por su voraz curiosidad intelectual, su fe en el conocimiento y la razón, o un tiempo posterior, el siglo XX, en alguna universidad americana en la que hubiera podido realizarse el sueño incumplido de Sor Juana cuando pedía vestirse de hombre para poder acceder a la aula universitaria y no lo permitieron. Es una mujer, bueno, por donde la mires, tremendamente interesante. Doctor, ¿por qué la sociedad moderna no hace altares a una mujer de ese calibre? ¿Por qué la historia la tiene ahí, doctor? Bueno, simplemente ahí. Como en tantas cosas. Como en tantas cosas, porque parece ser que se celebra mucho que el político cual o el rey cual, y en cambio esta es una mujer apasionante, es algo fuera de toda lógica, porque ella, por ejemplo, en Primero Sueño, que está escrito a la manera de Góngora, ella se tutea con Góngora, que es quizás lo más complicado de la parte del siglo de oro, el escritor más complicado, ¿no? Y habla de la forma del sueño, nos evoca claro a las soledades de Don Luis, pero rebasa el molde culterano, porque jamás en la lengua española, ni antes ni después de Sor Juana, se ha escrito un poema de esa intensa poesía de la ciencia. Jamás se elevó la prodigiosa arquitectura de la lengua culterana para entonar tan apasionante canto al conocimiento, o más bien tan apasionada inquisición sobre la posibilidad del conocimiento científico. O sea, es algo impresionante, y luego pues lo tenemos exactamente igual cuando ya si seguimos revisando un poco su obra, pues cuando ella habla de lo que es sus autos, ¿no? Lo que también se compara con autos de fe, lo que también se compara con este escritor del barroco español, ¿no? Pero esos autos sacramentales de Sor Juana, pues tienen a la agudeza teológica y a la agudeza de ingenio de los autos calderonianos,
inesperadas osadías, todo esto es lo que luego genera problemas. La mezcla de lo cristiano, creo que he dicho algo antes, la mezcla de lo cristiano y lo mitológico. Entonces, como el divino de Narciso, con su atrevida superposición, que creo que he comentado algo, de Narciso / Cristo, o aporta, cuidado, esto es muy importante, o aporta elementos indígenas en los personajes alegóricos de sus loas. Ahí hay, por ejemplo, uno muy parecido, los empeños de un ocaso, que copia el título del propio Calderón, parecido a la casa de 2 puertas males de guardar. Ahí otra vez, sobrepasando el carácter, ahí aparece otra vez el evidente autobiografismo de la protagonista, que en este caso le pone Leonor, que un apasionado parlamento muestra su inclinación a las letras, al estudio, que por cierto le ha traído numerosos problemas. Eso sale en esa pequeña obra, ¿no? Sí, y también, también doctor, le dio voz a ciertos vocablos indígenas, inclusive africanos. Claro, sí, ella lo introduce en su obra. Sí, señor. No solamente ha sido eso en el arte, ¿no?, sino en Cholula, por ejemplo, que hay una iglesia barroca con arte barroco y arte indígena mezclada, una verdadera belleza hecha en el siglo XVII. Ella en las letras introduce todos esos elementos indígenas. Es verdaderamente ¿cómo podríamos decirlo? Pues como todos los seres ricos, intelectual y humanamente, es un último reducto de la persona de Sor Juana, que hay que buscarlo sin duda en la defensa de esa independencia de criterio, de la libertad individual, la libertad de crear, de buscar arriscada y perennemente el conocimiento y la propia identidad personal, intelectual y artística. O sea, es algo. Yo le tengo una gran admiración a esta escritora, Y si quiere le puedo decir así quizás como, porque claro, esto tiene más personajes, más escritores que han hablado sobre ella, por descontado. Pero le puedo quizás hacer una pequeña definición, que es así: por la fecunda vía de lo que Antonio Muñoz Molina llama la disciplina de la imaginación. Podemos acercarnos de manera fecunda y comprensiva a aquella mujer excepcional, indudablemente hija de su tiempo, pero también perpetua y audazmente contestataria ante su tiempo, ante sus rígidos moldes sociales, culturales, literarios, religiosos. Aquella mujer que desde el silencio y la estrechez de la celda de un convento mexicano elevó la lengua española a una de sus más indiscutibles cimas, y lo hizo desde una actitud insólita en nuestras letras, desde la plena conciencia de su condición femenina. Eso es muy importante, para la que reclama, como hemos hablado antes, la educación y el acceso al quehacer intelectual, desde el definitivo silencio que presidió sus últimos años cuando le prohíben leer. Silencio que, como observa agudamente Octavio Paz en su penetrante estudio sobre su compatriota, yo soy otro admirador de Octavio Paz, coincidió con el eclipse social, intelectual y económico del virreinato de la Nueva España. Aquella sociedad que había sido su motivador insuficiente y su torcedor implacable, pero a la que su destino personal permaneció inevitablemente, casi fatalmente vinculado. Wow. Y ahí es. Wow. La última pregunta, por cuestión de tiempo, pero a mí me sorprendió que los reyes abandonaran México y no se la llevaran con ella. Inmediatamente los virreyes abandonan México, ella queda ya desprotegida totalmente. Claro, queda ahí que es cuando ya viene la parte más complicada, el silencio, como le he llamado antes, ¿no? Así porque que, le doctor, prohíben la lectura. Sí, así que una cosa tremenda. Podríamos continuar con Sor Juana Inés de la Cruz el próximo domingo, siempre cuando usted esté. Así que
Hay tantos personajes interesantes en esta América hermana nuestra. Gracias. Y ella muere en la Ciudad de México precisamente en el año 1695. Víctima de la peste. Gracias. Ayudando a otras personas, a su hermana, a todo el mundo. Al final se contagió. Así que gracias, doctor. Y será hasta el próximo domingo. Fausto Rodríguez. Gracias. Fausto para Rodríguez. Usted y su oyente. Un abrazo para todos. Gracias. Bye bye. Le quiero decir, ¿tengo un minuto? Sí, señor, un minuto. Exactamente. Bueno, estoy planteando aquí en España, donde doy conferencias, algo que quiero que empiece a sonar ahí también en su emisora. Por favor. Estoy pregonando a los cuatro vientos que hay que crear una carta de ciudadanía hispana para todos los países hermanos que hablan español como nosotros. Ya me voy para allá. Gracias, doctor. Carta de ciudadanía hispana. Wow. Para poder entrar y salir como hacíamos nosotros y ustedes cuando venían para acá, sus antepasados y nosotros cuando íbamos para allá. Lo que hay ahora no está correcto. Gracias, doctor. Y cuando lo planteo les parece muy bien a todos los que se lo estoy planteando. Claro a que todas sí. las personas que se lo estoy planteando. Gracias, doctor. Tenemos que darle fuerza a eso. Gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que Fausto Rodríguez esté aquí con ustedes, llevando lo mejor a través de los profesionales que dicen que sí. Y gracias a todos esos profesionales que sirven de guía, educadores, algo que está faltando en esta ciudad de Nueva York, a nuestra gente, al doctor Israel Avilés, a nuestra doctora Diva Puerta, a nuestra doctora Ana Marchena, a mi querido Jimmy Valdés y a todos los profesionales, al doctor Gaspari, al doctor Horta Santini, al doctor Omar Torres, a todos esos profesionales que han reconocido que tienen una responsabilidad con la humanidad y de una manera u otra dejar este mundo mucho mejor. A ustedes en sus hogares, gracias por estar en sintonía con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades, y a toda nuestra gente de Facebook, toda mi gente de Ecuador, toda mi gente de Argentina y de toda mi América Latina, gracias por estar ahí. Se despide de ustedes hasta el próximo domingo. Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades.